claras. ¿Sí? Esto está acá, lo mismo que estaba en el cuestionario. Entonces tenían que predecir qué tipo de solución, si ácido básica o neutra, iba a ser cada una de estas soluciones A, B, C, y calcular el pH de A, B y C. Para eso tenían que mirar dos transparencias, básicamente, ¿sí? No creo que antes. Esta, ¿sí? En donde tienen cómo calcular qué es el pH y cómo calcularlo, ¿sí? pH menos logaritmo de concentración de protones, ¿sí? También podían usar esta, para el caso de la base, en donde OH es menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, ojo ahí, que algunos tuvieron dificultades con el cálculo de la base. Y después lo otro que tenían que mirar era esto, ¿sí? Que lo que habíamos visto, que por la relación, el equilibrio de la K-Water, o sea, de la disociación del agua, habíamos deducido, ¿se acuerdan? Que pH más pOH es igual a 14. Entonces, en el caso del ácido, yo podía poner directamente acá la concentración de protones que yo calculé de esa solución y saco el pH. Para el caso de la base, puedo poner acá la concentración de oxidrilos, calcular el pOH y después con esta relación sacar el pH. ¿Está? Porque hubo algunos que me preguntaron que calculaban el pH de una solución básica y les daba ácido. Bueno, probablemente pues estuvieran poniendo los OH acá, ¿sí? No se tienen que olvidar de que si están hablando de oxidrilos va a ser pOH, no pH, ¿sí? Y después con esta relación pasan a pH. Eh, bueno, vamos a verlo. Poner la otra presentación. Si quieren, pueden, mientras acomodo esto, pueden ir descargando o confírmenme que la pudieron acceder al PowerPoint de hoy, en el EVA. Sería enlace químico 3. Sí, equilibrio químico. Perdón, equilibrio. No llegó que subí. Profe, ¿me podrías pasar el porque pensé que lo tenía, pero no. Ahora lo paso. Gracias. Eh, bueno, Ángela y Santiago, no, Ángela y Marco, que están con problema de internet, no hay problema.
Bien, entonces, vamos a hacer un repasito rápido de lo que eran estos ejercicios para que queden claras algunas cuestiones. Porque esto es como lo más básico, ¿sí? Que ya tiene que estar incorporado. Ustedes entonces tenían que decir si va a ser una solución ácida o una solución básica o neutra, y luego calcular el pH. ¿Por qué les digo que esto es algo fácil y básico? Porque son tres compuestos que nosotros ya los tenemos que conocer, ¿sí? Como ácidos fuertes o como bases fuertes, ¿sí? Ustedes acá tienen ácido nítrico, ¿sí? Que es un ácido fuerte. Tienen hidróxido de sodio, que es una base fuerte, e hidróxido de calcio, que es una base fuerte. Entonces, de entrada, sin conocer ni siquiera la concentración de esas soluciones, ustedes tienen que saber que el pH, en este caso, ¿cómo va a ser? ¿Entre Menor qué a en 7. rango? ¿Cómo? Menor a 7. Menor a 7, ¿sí? Sí o sí va a ser menor a 7. Para el caso de las otras dos soluciones, ya de O entrada sea, ustedes tienen que saber que va a ser mayor a 7, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, como les mostré en la transparencia recién, ustedes para saber, para calcular el pH, ¿qué tenían que hacer? Conocer la concentración de protones. Y se acuerdan que cuando teníamos ácidos fuertes, la concentración de protones es directamente la concentración del ácido. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque teníamos disociación completa. Entonces, si yo tengo 0,040 molar de ácido nítrico, tengo 0,040 molar de protones y 0,040 molar de nitratos, ¿sí? Esto yo podría escribir la disociación completa de este ácido de esta manera, ¿sí? Esto por favor quiero que lo entiendan bien, porque si no empezamos mal, ¿sí? Entonces ustedes tienen la disociación completa de este ácido, y entonces si tienen 0,040, ¿sí? Molar del nítrico, van a tener también 0,040 molar de protones y 0,040 molar de nitrato, ¿sí? ¿Se entiende eso? Porque se disocia totalmente en solución. Entonces, esta especie en sí no existe, existe esta, y la concentración es 0,040. Entonces, si ya conozco la concentración de protones, directamente voy a hacer pH igual menos logaritmo de, de protones, ¿sí? Igual a menos logaritmo de 0,040. Y esto creo que daba 1,4, no me acuerdo. ¿Sí? Bueno, no importa, lo que dé lo Sí, ponemos. 1,4. 1,4, bueno. ¿Qué pasa en el caso de las bases? Tenemos el mismo razonamiento, o sea, la disociación del hidróxido de sodio es completa. Tengo 0,028 de sodio y 0,028 de oxidrilo. Entonces ahí que conozco. Conozco la concentración de oxidrilo, ¿sí? Acá no tengo protones. ¿Sí? Yo sé que la concentración de oxidrilo es 0,028 molar. Entonces, ¿qué hago? Calculo el pOH. Como menos logaritmo de 0,028. ¿Está? Y después con ese resultado, ¿qué hago?
14 menos eso, ¿sí? Saco o mejor dicho, como yo sé que pH más pOH igual a 14, de ahí puedo conocer cuál es el pH. ¿Está? Ojo ahí. ¿Qué pasa acá, chicos? Porque este me parece que no sé si todos lo hicieron bien. Acá yo si escribo la ecuación de disociación completa, ¿cómo me queda? Me queda calcio, pero tengo 2 oxidrilos por cada calcio. Por cada hidróxido de calcio, digamos. Por cada hidróxido de calcio tengo 1 mol de iones calcio y 2 moles de iones oxidrilo. ¿Está? Entonces eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora ya la concentración de oxidrilos no es 0,011, es 2 por 0,011, porque tengo 2 moles de oxidrilo. ¿Está? Entonces, ese valor es el que voy a tener que meter acá, para al menos logaritmo, y después calcular el pH. Así que fíjense si los que lo hicieron mal porque se olvidaron de ese 2. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Cómo sacar el pH de un ácido fuerte y de una base fuerte? Bien. Entonces, el que no lo hizo, por favor, resuélvalo en estos días, porque es algo que, bueno, ahora vamos a tener que seguir con ácidos y bases débiles, que es un poquito más complicado. Profe, Sí, ¿cómo es que predecís si es mayor o menor a 7? ¿Es si tiene oxidrilos o protones directamente? ¿O nada que ver? sí, sí. Digamos, vos tenés que ser capaz de reconocer estas especies y saber que esto es un ácido y que esto Claro, es una base. Ya directamente de mirar la fórmula molecular, vos tenés que decir, ah, bueno, hidróxido de calcio es una base fuerte. ¿Está? ok. Y también tenés que saber si es fuerte o no, porque si vos esto me lo planteás como un equilibrio, también está mal, ¿sí? O esto, cualquiera de estos tres. ¿Está? Ok. Entonces, familiarícense con los ácidos y las bases, ¿sí? Que vayamos viendo. El PowerPoint pasado tienen una tablita también. Y ya tienen que recordar, porque ustedes en química en general aprendieron, o sea, vieron los distintos tipos de compuestos y vieron ácidos y bases. Bueno, eso ya lo tienen que saber y directamente tienen que darse cuenta cuando ven una fórmula que se trata de un ácido y también si se trata de un ácido fuerte o no. ¿Está? Por eso les digo que aunque yo no les diera este dato, ustedes tienen que saber que el resultado les tiene que dar menor que 7. Y eso lo tienen que aprovechar como una forma de control, como le había pasado a sí, unas alumnas que me escribieron que se dieron cuenta que les daba menor que 7 para una solución de hidróxido de sodio. Eso no puede ser. Entonces ustedes ya tienen la pauta de que algo mal hicieron en el cálculo. Y es muy útil también ahora cuando veamos cálculo de ácido débil y base débil, ¿sí? Porque es el mismo principio. Si es un ácido, por más que sea débil, el pH tiene que ser menor que 7. Si es una base, tiene que ser mayor que 7. ¿Estamos? Profe, una pregunta, ¿por qué en la ecuación no se le agrega el agua? La podés agregar si querés, ¿sí? Sí, porque, a ver, como yo les explicaba la clase pasada, esa ecuación está siempre presente, ese equilibrio va de la mano con cualquiera de los otros equilibrios que escribamos. Pero nosotros lo escribimos así por una cuestión de sencillez, si no vos tendrías que poner hidronio, ¿sí? En vez de protón, ¿se acuerdan? Sí, Si lo escriben con el agua, está correcto, está perfecto y no cambia nada, ¿sí? Justamente esto sale de la autodisociación del agua. ¿Y qué tendrá que ver acá? Y bueno, sí tiene todo que ver, porque en cualquier cosa ácido base va a estar presente también la autodisociación del agua. ¿Sí?
Así que si ustedes Perfecto. eligen escribir con el hidronio, sí, acá o en cualquier momento de equilibrio químico, no hay ningún problema. Bien. Profe, perdón, te aviso por las Sí. dudas, a mí me pasó que me corrigían los ejercicios mal por poner un punto en vez de una coma y ese tipo de cosas. No sé si la nota la tenés en cuenta, pero No, por eso. eso lo aclaré, vos estabas con problema de internet, justo lo aclaré al principio, de que este tipo de cuestionarios son de práctica y no le damos bolilla a la calificación, es algo del cuestionario de EVA, se hace automáticamente. A no ser que nosotros le avisemos, no se preocupen por las calificaciones, eso, lo que cuenta es la entrega del trabajo, ¿sí? Ah, buenísimo. Sí, sí. De todas maneras, yo puedo ver las respuestas, así que me doy cuenta si lo pusieron bien y fue un problema de la respuesta automática que estaba cargada, ¿está? Así que con eso no se hagan problema. Bien. Entonces, aclarado esto, vamos a seguir con esta transparencia que me había quedado colgada de la clase pasada, ¿sí? En donde habíamos empezado a hablar de, o bueno, ya varias veces habíamos hablado de los pares conjugados ácido-base, ¿sí? Y vimos primero, bueno, primero ácidos y la relación de la expresión de la constante A o Ka o constante de disociación ácida. Y también vimos que para bases está la constante de disociación básica o Kb. ¿Está? Pero hay algo también interesante que es que K y Kb están relacionadas. Y eso a mí me sirve porque no siempre voy a tener el dato de K o de Kb y voy a tener tal vez el otro y voy a necesitar calcularlo. Entonces, fíjense, acá están escritos dos equilibrios, ¿sí? El primero es un equilibrio de disociación ácido. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque acá se liberaron protones, ¿sí? Es el amoníaco en equilibrio con amonio, ¿sí? Y la pérdida de un protón. Entonces esto tiene su correspondiente expresión de la constante ácida, en donde pongo arriba los productos de la reacción, elevados a sus coeficientes estequiométricos, sobre los reactivos de la reacción, ¿sí? Acá son todos coeficientes 1, por eso no hay ninguna potencia. Y en la reacción de abajo tengo un equilibrio de disociación básica, ¿sí? Porque acá tengo oxidrilos, ¿está? Y eso viene acompañado de su correspondiente constante de disociación básica, ¿sí? Que la construyo de la misma manera. Productos sobre reactivos elevado a los coeficientes. ¿Está? ¿Qué pasa si yo sumo estas dos reacciones? ¿Sí? Las ecuaciones químicas se pueden sumar o restar, ¿sí? Fíjense, si yo ahora sumo todo lo que está al lado de los reactivos, y por otro lado voy a sumar todo lo que tengo del lado de los productos. Esto como si fuera una ecuación química también, una ecuación matemática, perdón. O sea, si tengo cosas repetidas a ambos lados, las puedo cancelar, ¿está? O las puedo simplificar, por decirlo de alguna forma. Entonces, fíjense, ustedes acá van a tener el amoníaco, lo tienen acá y acá. El amonio lo tienen acá y acá. ¿Qué me queda? ¿Sí? Me queda la ecuación de disociación, de autodisociación del agua. ¿Está? Y eso tiene sentido, ¿por qué? Porque el amoníaco y el amonio son un par conjugado ácido-base, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo sumaba esas reacciones, y una cosa que me olvidé de decir, cuando yo sumo reacciones, las constantes de equilibrio se multiplican, ¿sí? No vamos a ver la deducción de todo eso porque escapa un poco del contenido del curso. Pero bueno, créanme que es así, sumo reacciones, las constantes se multiplican. Entonces, si yo sumo estas dos reacciones, estas dos constantes las tendría que multiplicar, ¿sí? Entonces me queda K por Kb. Ahora, cuando yo sume las reacciones, me quedó la constante de autodisociación del agua. Eso nosotros ya la conocemos, cuál es la constante de equilibrio de esa reacción, ¿sí? Es K-water, es diámetro -14.
Pero ¿por qué me sirve esto? Porque ahora yo sé que K-water es igual a la constante de disociación ácida por la constante de disociación básica, un par conjugado ácido-base, como es el caso del amoníaco común. ¿Está? Y fíjense que si ahora le aplico el P, o sea, el menos logaritmo, a todos los miembros, me queda que pKa y pKb es igual a 14. ¿Está? Estos valores de pKa y de pKb son bastante utilizados también, ¿sí? Así como yo les decía que bueno, es más fácil hablar de valores de pH antes que hablar de valores de concentración de protones, que son 0,0 o en exponencial, pero muy chiquitas. Bueno, también es útil hablar de pKa en vez de hablar de Ka, ¿sí? Pero se habla de las dos cosas. No olviden de que P es lo que, digamos, el menos logaritmo hace que ahora ese número, o sea, si la constante ácida es grande, el pK es bajo, o sea, hace como que se invierta. ¿Sí? Lo mismo pasa con el pH, la concentración de protones es alta, pero con el menos logaritmo se me hace baja. Tengan presente eso, por si ustedes le dicen, bueno, tal equilibrio tiene un pK muy bajo, bueno, ¿qué significa eso? Que la K es alta, ¿sí? Ténganlo eso en mente. Entonces, en fin, ¿cómo se relacionan K y KB? Que es esto que está acá. Es directamente la constante del producto iónico del agua, ¿sí? Para una pareja ácido de base conjugada. Vamos a ver ahora entonces cómo se calcula el pH de un ácido débil, ¿sí? Acá, en este caso, tenemos para calcular el pH de una solución 0,1 molar de fluoruro de hidrógeno, ¿sí? o ácido fluorhídrico. La constante de disociación ácida del, del fluoruro de hidrógeno es de 6,8 por 10 a la menos 4. ¿Está? ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que hacer para poder calcular el pH, o al menos por ahora hasta que ustedes se acostumbren a hacerlo? Bueno, primero tengo que escribir la ecuación de equilibrio, que es lo que está acá. ¿Sí? Nosotros ahora sabíamos que en el caso de ácidos débiles, la disociación no es total, como pasaba con los ácidos fuertes. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener en equilibrio las tres especies. El ácido, los protones y la base conjugada del ácido. ¿Está? Paso seguido escribo la expresión de la constante de equilibrio. ¿Cómo la armo? Y bueno, productos, concentración de productos sobre concentración de el ácido, todo elevado a su coeficiente estequiométrico, es la expresión de la constante ácida. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo mi concentración de partida es 0,1 molar de ácido. Acá lo mismo, como no hay disociación total, no quiere decir que la concentración de protones va a ser 0,1. La concentración de protones va a ser diferente, ¿sí? Justamente porque estoy en equilibrio. Entonces, para eso, me voy a hacer como una especie de tablita que me va a ayudar a entender cuál es la concentración de protones que tengo que usar para calcular el pH. ¿Sí? Cuando yo ponga inicialmente 0,1 molar de ácido, ¿sí? Ese ácido va a alcanzar el equilibrio, ¿sí? Este equilibrio de disociación. Entonces, ¿cuáles son las concentraciones de equilibrio? ¿Sí? Una vez que yo alcancé el equilibrio, ¿qué quedó de cada cosa? Bueno, del ácido va a haber quedado la cantidad original, por eso le puse acá una I de inicial, ¿sí? Esta sí sería 0,1, menos una cantidad determinada, que fue la que formó protones y fluoruros, ¿sí? Por lo tanto, la conservación de protones le pongo X y a la de fluoruros le pongo X, ¿sí? Como acá la disociación no es total, esto no llega a ser igual a la concentración del ácido como eran los ácidos fuertes, ¿sí? Sino que va a ser una cantidad diferente. ¿De qué va a depender esta cantidad? Y bueno, chicos, va a depender de la constante de equilibrio, ¿sí? Va a depender de cuánto se disoció este ácido, y en base a eso voy a saber cuánto protón tengo.
Entonces fíjense que si yo ahora quiero reemplazar todas estas expresiones, estas concentraciones de equilibrio, las quiero meter acá, puedo hacerlo, ¿sí? Y me queda x al cuadrado dividido la concentración inicial menos x, ¿sí? De acá tengo todos los datos menos x, o sea, acá yo puedo despejar x perfectamente, ¿sí? Ahora bien, como tengo, fíjense, si yo esto lo reacomodo, tengo acá arriba x al cuadrado, paso multiplicando esta resta, ¿sí? Distribuyo constante ácida a cada uno de los miembros, ¿sí? Me queda esto. Y si paso restando o todo lo demás sumando para el otro lado, fíjense que me queda esta forma, x cuadrado más k por x menos k a por concentración inicial. Eso tiene la forma de una cuadrática, o sea, lo que puedo hacer es aplicar la ecuación resolvente, ¿sí? ¿Todos saben lo que estoy hablando? Sí, sí, profe. Sí. Para sacar x, en este caso, lo que tengo que hacer es aplicar la resolvente. ¿Sí? Logré tener una expresión igual a 0, aplico la resolvente. Acá la tienen por si no se acuerdan, ¿sí? Menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Con eso sacan x. Si acá les da un valor negativo, ese valor lo tienen que descartar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la concentración es un parámetro que no va a tomar valores negativos. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, de acá, el x que toman es el x positivo. Con ese valor de x, ¿ustedes qué hacen ahora? ¿Qué era x? Concentración de protones. ¿Sí? Entonces, con ese valor de x, ahora van a la formulita, menos logaritmo de concentración de protones y sacan el pH. ¿Qué pasa? ¿Tengo que hacer la resolvente para cada ejercicio? No. ¿Por qué? Ahora les explico. Hay una forma en que podemos hacer de cuenta que x es un valor muy pequeño. ¿Sí? Esto pasa cuando el ácido justamente es muy débil, por decirlo de alguna forma. O sea, se disocia poco. ¿Sí? Entonces lo que se forma de protones, es decir, lo que le quito a este valor, es muy chiquito, ¿sí? Entonces puedo hacer podemos asumir eso y hacer una simplificación diciendo que la concentración inicial menos X es prácticamente igual a la concentración inicial. ¿Está? Entonces fíjense qué pasa en ese caso. Si yo acá, esto ya lo reemplazo, o sea, concentración inicial menos X, lo reemplazo por concentración inicial, ya está, no necesito más la resolvente, ¿está? Lo puedo calcular directamente de acá. Si yo voy a utilizar esta simplificación, después tengo que corroborar que X, que ahora la voy a conocer, realmente sea menor al 5% de la concentración del ácido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es mayor que este valor, voy a estar cometiendo un error bastante importante. Si se mantiene menos del 5% de la concentración esta, que yo la conozco de entrada, es tolerable el error y la simplificación se puede hacer. ¿Sí? En esos casos se van a dar cuenta de que si lo hacen, después alguna vez pueden probar en algún ejercicio de hacer de las dos formas, y ver que por ahí recién les cambia en el, no sé, quinto decimal el número. ¿Está? Entonces son cosas que no, a los fines prácticos, no importan tanto y se puede simplificar. ¿Se entendió lo de el cálculo para un ácido débil y este tema de la simplificación, o quieren que lo repita? ¿Alguien no le quedó claro? No, profe. ¿Entendió, profe? Quedó ¿Se claro. entendió? Bueno. Bueno, entonces espero que se haya entendido, porque ahora van a resolver ustedes, o sea, ténganse a mano estas transparencias, y vamos a resolver, sí, los voy a poner en grupos, ¿sí? Para que puedan calcular el pH de una solución
0,15 molar de amoníaco, ¿sí? El equilibrio del amoníaco también lo tienen en las en la primera misma de acá, ¿sí? Sería este. Tiene el amoníaco más agua, el amonio más oxidrilo, ¿sí? Es una base débil. Acá también ya tienen la constante de disociación básica, así que ya los dos primeros pasos, o sea, los pasos que se aplican es lo mismo para bases, ¿sí? Escribir ecuación de equilibrio, escribir la expresión de la constante de equilibrio, expresar las concentraciones de equilibrio, eso lo hacen con este equilibrio que ya vieron ahí, y van a despejar X, van a ver si pueden, la diferencia que acá X va a ser concentración de oxidrilos, ¿sí? Ojo. Van a ver si pueden aplicar la simplificación, ¿sí? O aplicar la resolvente, lo que quieran, y cuando terminen van a haber obtenido la concentración de oxidrilos, con eso sacan el pOH si quieren, y después lo pasan a pH. ¿Se animan? Vale. Los voy a poner en grupos, de paso así, quiero que interactúen también entre ustedes. Y cualquier cosa me pueden, les voy a dar 15 minutos como mucho, o 10 minutos, así que fíjense si lo pueden así bosquejar. Cualquier cosa me llaman, me pueden llamar para que yo entre a a su grupo. Agustín, Juan Manuel, Máximo, Virginia, ¿están ahí? La ecuación estaba en la primera diapositiva. Buenas. Hola.
¿Lo van a hacer con la simplificación sería o con lo Bueno, de menos? simplificación sería sin H2O. ¿Cómo? Con la simplificación. Ah, vos decís la fórmula. Yo sí con la fórmula esa de simplificación. Bien, Jorge. Pero no dijo que hagamos la X, o sea, sin simplificación. Ah, no sé. Bueno, si no esa vamos. Bueno, si no hacemos las dos, nosotros, Como lo queramos. mismo. Como quieran. Ahí, escuchen, no usamos H2O. ¿O sí? No. ¿En cuál? No, no, Tipo- porque es líquido. No, Y solo hay claro, que usar solo las las gaseosas. acuosas. Entonces, ¿qué es la pena?
Ahí te digo, en un toque. Sí, ahí yo la estoy por terminar.
Chicas, ¿cuánto le dio al final? Ay, yo. A mí me pasaron en una forma distinta, ahora se las mando por privado si quieren, pero yo no la había pensado así, porque hay que salir ahora. Sí, sí, hay que salir. Ahora les mando por privado la foto que me mandó Martu Casas. ¿Pudieron terminar, chicos? Sí. Sí, profe. Profe, Bien. en nuestro grupo el cálculo nos dio indefinido en la calculadora. Indefinido. Sí. Sí. Profe, la resolvente la podemos hacer por calculadora directamente, ¿no? Sí. Ah, listo. Sí, sí. Pero no sé qué será eso de indefinido. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, el equilibrio ya lo tenían planteado, la K también la tenían planteada. ¿Sí? Lo que ustedes tenían que decir es que, bueno, ahora yo tengo mi concentración inicial de base es 0,15 molar. ¿Sí? Entonces, lo que se vaya a formar de oxidrilo, que es lo que yo quiero calcular, le voy a poner un valor de X. ¿Está? Entonces, lo que se forme de amonio, perdón, también va a ser X. Y lo que me quede de amoníaco va a ser 0,15 menos X. ¿Sí? Entonces, si yo meto todo esto en la constante de equilibrio de la KB, me va a quedar muy parecido a lo que vimos recién en el ejemplo para el ácido fluorhídrico. ¿Sí? ¿Cómo les quedó? Bueno, ustedes tienen que escribir toda la KB, o sea, KB igual a lo que ya saben. Ahora lo hago rápido para no perder tanto tiempo. ¿Cómo les va a quedar acá? KB les va a quedar igual a X cuadrado dividido 0,15 menos X, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros podíamos hacer una simplificación, ¿se acuerdan? Podíamos decir, pero lo que se disocia en oxidrilos, es decir, X, es muy pequeño. Entonces, ¿qué hago? Asumo que al valor grande de 0,15 no le va a afectar si yo le resto X. Entonces, directamente asumo que puedo simplificar y puedo decir que 0,15 menos X es directamente 0,15, va a ser un valor muy similar. ¿Está? Entonces tengo que X cuadrado dividido 0,15, ¿sí? De acá voy a despejar X como 0,15 por la KB, y a eso le aplico raíz cuadrada. ¿Está? ¿Lo hicieron así o lo hicieron con la resolvente?
Ah, con la resolvente. Nosotros Bueno. intentamos hacer la resolvente. Bien, bueno, ahora vamos a comparar entonces. Si lo hago así, me da 1,8 exponencial menos 5 por 0,15. Raíz cuadrada de eso me da 1,64 por 10 a la menos 3. Molar, ¿sí? No se olviden que estamos hablando de concentraciones. ¿Qué era este X a fin de cuentas? La concentración de oxidrilos. ¿Sí? Entonces acá ya mismo puedo sacar el pOH como menos log de ese número. ¿Sí? Profe, no Y una vez entiendo que... cómo pasás a despejar, te queda una sola X. Sí. ¿Por qué? Les dije que había dos formas de resolverlo. La forma, digamos, matemáticamente estrictamente correcta es aplicando, o sea, haciendo que todo esto se iguale a 0, queda con esa forma cuadrática y aplican la resolvente. ¿Sí? ¿Qué les dije también? Que X es un valor muy pequeño. Entonces yo tengo algo bastante grande, como es 0,15, menos algo pequeño, puedo despreciar esto. Desprecio esta resta, y directamente, fíjate que acá igualo, acá tendría que poner, en vez de igual, tendría que poner, lo voy a dibujar, bueno, nunca sé dónde está el símbolo, ¿sí? Un aproximado, ¿sí? Ahí hago una aproximación, fíjate que esto lo aproximo como directamente 0,15. O sea, suponete que X es 0,000001. O sea, 0,15 menos ese valor es prácticamente 0,15. Entonces despejo eso y me ahorro de hacer la resolvente, y en 2 minutos tengo el resultado. ¿Sí? Es una simplificación. Acá apliqué la simplificación, llegué al valor de X, calculo el pOH. Si ustedes hicieran la resolvente, ¿cuánto les dio acá? ¿Cuánto les dio la concentración de oxidrilos? Da casi lo mismo, 1,63 por 10 a la menos 3. Bueno, fíjense que recién la diferencia en el está por 10 a la menos 3 como en el 5 decimales después de la coma, ¿sí? Eso no implica un error grave en el cálculo de pOH, en este caso. ¿Está? Entonces puedo aplicar sin problemas la simplificación. ¿Qué otra manera tengo? Porque si ustedes me van a decir, si tengo que hacerlo de las dos formas para ver si me da lo mismo, no ahorro nada. Bueno, ¿cómo sé si puedo aplicar esta simplificación? Lo que les decía en la transparencia pasada. Si una vez que yo calculé X, miro ese valor de X y corroboro que realmente sea pequeño, ¿sí? ¿Y cómo voy a o qué criterio voy a utilizar para decir si es pequeño o no? Bueno, tiene que ser menor al 5% de este número. ¿Sí? Cuanto más chico, mejor. Fíjense, acá tenían 0,15, acá tienen 1,16 por 10 a la menos 3. Esto es más o menos un 1% de esto. ¿Está? Calculan, si quieren, qué porcentaje de 0,15 es este valor, ¿sí? Que es más o menos 1%. Si es menor al 5%, listo. Hicieron bien en aplicar la simplificación. ¿Está? Hay casos en donde esto les va a dar grande, entonces ya ustedes no pueden asumir que 0,15 menos X va a ser igual a 0,15, ¿sí? Y no pueden aplicar la simplificación. Ustedes me van a preguntar, ¿podemos aplicar siempre la resolvente y listo? Sí. Sí, lo pueden hacer. Pero bueno, esto es una simplificación bastante importante y lo pueden hacer más rápido así. ¿Está claro? Acá una vez que tienen el pOH, después calculan pH, que es lo que le pide el problema, no lo van a dejar ahí, ¿sí? ¿Cuánto les dio el pH? 11,22.
¿Cuánto? 11,22. ¿A todos les dio así? Sí. Sí, a mí me dio. Buenísimo. A mí también. Listo, entonces, chicos, ¿queda claro? ¿Cómo calcular entonces pH de ácido fuerte? De base fuerte, de ácido débil y de base débil. ¿Está? Profe, Sí. yo no entiendo cómo es que despejás la X. Si pasás de tener 2x cuadrado a una X. Pasa como la raíz cuadrada. Fíjate, acá. Ah, claro. Era un paso que no había, entonces no me dan los números. Ahora, Sí, acá faltaría un pasito más, que es paso multiplicando, o sea, me queda. KB, está bien, por 0,15, o sea, paso multiplicando 0,15, igual a x cuadrado. Entonces después, pasa que acá no puedo poner el cuadrado, por eso no me gustaba. Por eso ponía x con x, pero bueno, es x cuadrado. Y después despejo x como ahí lo entendí, ahí está. ahí está. Gracias, profe. ¿Sí? Raíz cuadrada de 0,15 por KB. ¿Estamos entonces? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y la otra aclaración es que este valor es aproximadamente 1% de la concentración inicial, ¿sí? Entonces puedo aplicar la simplificación, ¿sí? Listo, seguimos. Entonces, a modo de repaso general, hasta ahora vimos una introducción o repaso de lo que ya deberían saber de equilibrio químico y constantes de equilibrio, ¿sí? Vimos la definición de ácidos y bases de acuerdo a dos teorías, la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted, ¿sí? Eso vayan repasándolo. Vimos también ejemplos y qué son los pares de ácidos y bases conjugadas, ¿sí? Y sus fuerzas relativas. ¿Está? En la segunda clase vimos autoionización del agua, cómo se escriben las constantes de disociación ácida y básica, la K y la KB, y cómo calculamos pH y pOH, ¿sí? Y cómo medimos o estimamos pH, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar una definición más de ácidos y bases, ¿sí? A estas dos que ya vimos, que es la definición de ácidos y bases de Lewis, o Lewis, como le quieran decir, ¿sí? Yo le digo Lewis. Esta definición, a diferencia de las anteriores que se enfocaban más en los protones, esta se enfoca en los electrones, ¿sí? Y se enfoca en los electrones que son compartidos, ¿sí? O sea, tomados o cedidos, ¿está? Fíjense cómo va a definir ácido de Lewis. Lo va a definir como aquella sustancia o aquel compuesto que sea receptor de pares de electrones. Nosotros antes en las teorías de Arrhenius, bueno, decíamos que ácido era el que cuando yo lo ponía en agua generaba protones. En la teoría de Bronsted, un ácido era aquel que cedía protones. Bueno, acá, en los ácidos, en la teoría de Lewis, el ácido es aquel que recibe electrones, ¿sí?
me libero de los protones para hacer una definición de ácido. Esta definición es más global que las anteriores, porque no solamente miro aquellos intercambios en donde haya sido así intercambio de protones, sino también, o directamente, miro los pares de electrones. Entonces, aquella molécula o compuesto que reciba un par de electrones va a ser clasificado como ácido. Y una base de Lewis es un dador, ¿sí? Es lo contrario, obviamente, un dador de pares de electrones. Fíjense el ejemplo que tenemos acá. Este que tenemos acá, el mismo que estábamos viendo recién, ¿sí? El amoníaco, NH3. Fíjense, el amoníaco tiene un par de, o sea, en el átomo de nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes, ¿sí? Y ese par de electrones lo puede dar, ¿sí?, a un protón, que le faltan protones, le faltan electrones, por eso tiene carga positiva, para dar este ion, ¿sí?, este catión amonio, que también lo vimos en los equilibrios pasados, ¿sí?, que es NH4+. Y fíjense, de acuerdo a la definición entonces de ácidos y bases de Lewis, el amoníaco, ¿qué sería? De acuerdo a lo que está escrito acá. ¿Un ácido o una base? Un ácido. Más. Bueno, ahí me dijeron las dos cosas. El amoníaco acá lo que va a hacer es dar los electrones, perdón, al hidrógeno, ¿sí? Al hidrógeno catión. Entonces va a ser una base de Lewis, ¿sí? Y siempre es lo mismo, o sea, en las otras teorías el amoníaco era una base, acá también. La diferencia es qué miro para decir que es una base. En esta teoría yo miro los electrones, ¿sí? En las otras miraba los protones. Si lo miro con el lado de los protones, el amoníaco va a tomar un protón, por lo tanto es una base de Bronsted. También es una base de Lewis porque cede un par de electrones. ¿Está? Y en ese caso, el protón, ¿sí?, o el catión hidrógeno, está actuando también como un ácido de Lewis porque recibe los electrones, ¿sí? Y ustedes miran, ¿para qué hacemos esto si en realidad ya con la definición anterior ya estos los teníamos definidos? Y es verdad, ¿sí? La cosa es que va a haber otros ejemplos en los cuales no interfieren protones y sí tenemos una reacción ácido-base de Lewis, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? No todos los ácidos de Lewis van a ser protones, ¿sí? Va a haber otras sustancias que puedan tomar los electrones esos y no son protón, ¿está? Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, básicamente es lo que le estoy diciendo, esta definición de ácido-base de Lewis amplía la definición de ácidos y bases, ¿sí? Entonces, digamos, lo que es distinto acá de lo que vimos hasta ahora es que una base de Lewis puede donar su par de electrones a algo distinto de protón, ¿está? Por ejemplo, acá tienen de nuevo el amoníaco con el trifluoruro de boro, ¿sí? Este es un compuesto que tiene como una vacancia de electrones en el átomo de boro. Entonces puede venir el amoníaco y le da sus electrones no enlazantes y se forma este compuesto. Entonces en este caso, el amoníaco sería una base de Lewis y este trifluoruro de boro sería un ácido de Lewis. Y fíjense que acá no hay ningún intercambio de protón, ¿está? Y esta reacción se considera una reacción ácido-base de Lewis. Ahora una aclaración. Cuando nosotros hablemos de ácidos y de bases, porque no vamos a estar diciendo, cada vez que yo le pregunte, ¿esto qué es? Usted no va a decir un ácido de Bronsted, ¿sí? Un ácido de Renyi, un ácido de Lewis. Cuando hablemos de ácidos y bases en general, nos vamos a estar siempre refiriendo a las dos teorías pasadas, de Bronsted y de Rennius, ¿sí? Si yo les digo ácido y base de Lewis específicamente, ahí sí vamos a estar hablando de este tipo de ácidos. Si yo les digo una reacción ácido-base, me estoy refiriendo a una reacción ácido-base en donde hay intercambio de protones. Si yo digo
o me quiero referir a algo como esto, les voy a especificar una reacción ácido-bases de Lewis, ¿sí? Porque como esta definición es más amplia, la vamos a distinguir. O sea, si voy a estar hablando de algo así, les voy a decir que es una reacción ácido-base de Lewis. Acá tienen otra, que es, por ejemplo, entre el hierro, catión hierro 3, y este compuesto que se llama ferricianuro. No, perdón, se llama cianuro, ¿sí? Para formar el ferricianuro, que es este que tienen acá. ¿Qué pasa acá? También el hierro tiene una deficiencia de electrones, por lo tanto, este cianuro le puede dar electrones al hierro para formar este compuesto, ¿sí? ¿Cómo estaría actuando acá el hierro? Como ácido. Como un ácido, ¿sí? Esa es, entonces, en la definición de ácidos y bases de Lewis, podemos considerar también a un montón de cationes metálicos, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan de química general, o no, tal vez porque no lo hayan visto, los metales tienen también capas de electrones que están desocupadas, ¿sí? Y entonces pueden formar estos tipos de cationes, pueden recibir electrones, ¿sí? De otras sustancias para formar nuevos compuestos. Y pueden ser estudiadas desde el punto de vista ácido-base de Lewis, ¿sí? Nunca vamos a meter Bronsted o Arrhenius acá porque no tenemos intercambio de protones, sino que simplemente lo estamos viendo desde el punto de vista de los electrones. Entonces, de esto que me interesa que sepan, ¿cuál es la diferencia entre las distintas definiciones? Me interesa que sepan distinguir, es decir, que, por ejemplo, todos los ácidos de Lewis no necesariamente son ácidos de Bronsted, ¿sí? Porque si no tengo intercambio de protones, no tengo Bronsted, tengo Lewis nomás, ¿sí? Ese tipo de diferencia entre las distintas teorías. Bueno, acá tienen lo que veníamos hablando. Y ahora, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a lo anterior? sí, sí. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el compuesto que va a dar electrones? Y porque si vos te fijás, acá por eso están escritos en estructura de Lewis, ¿sí? Que es la estructura en donde representamos los enlaces como rayitas, y los electrones no enlazantes sí o sí los tengo que escribir como 2 puntos. Fíjate que acá los tenés en el nitrógeno, y acá tenés en el átomo de carbono y en el átomo de nitrógeno. ¿Te das cuenta por qué? Porque en este nuevo compuesto, ¿qué pasó? Acá se formó un enlace, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos 2 electrones que tenía el nitrógeno, ahora no los tiene más, los comparte con el boro. Ahora tienen uno cada uno, se podría decir. Entonces, a fin de cuentas, este compuesto cedió electrones y este compuesto tomó electrones. ¿Está? Te vas a dar cuenta por eso. De todas maneras, nosotros los vamos a ver así, ¿sí? No les voy a hacer estudiar qué compuestos tienen electrones desapareados. A ver, son ejemplos que ustedes ya conocen, el amoníaco, bueno, este no, pero no va a salir de lo que ustedes vean acá, ¿está? Sí me interesa lo que tiene que ver con la definición, ¿sí? En este caso. Tener bien en claro qué es lo que es distinto en esta definición de ácido y base de Lewis. ¿No está? Gracias. Bueno, de nada. Y vamos a hacer lo siguiente, porque ya son -10, y si empiezo con esto, no vamos a llegar a terminar a tiempo, así que lo voy a dejar para la clase que viene, pero como ustedes ya lo tienen, ¿sí? Porque ya se lo subí, quiero que le vayan dando una leída, ¿sí? Porque ahora empieza algo que es bastante importante.